Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana, alabo a Dios por este privilegio y oportunidad única de acercarme a cada uno de vosotros compartiendo una porción de la palabra de Dios en esta mañana. Y alegres por haber despertado un día más y poder vivir el propósito de Dios para nuestras vidas, sabiendo que no somos merecedores de la gracia, no somos merecedores de la salvación y de las misericordias de Dios para con nosotros. Todos nosotros estamos afectados o contagiados por el pecado y esa es la herencia que nos ha tocado a todos porque el pecado ha pasado por toda la humanidad. Y entonces todos nosotros terminamos por hacer cosas que muchas veces no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque en nuestra conciencia queremos agradar a Dios y queremos obedecerle, pero muchas veces nuestros hechos llevan a lo contrario y luego nos arrepentimos por las cosas que hacemos, pero no son cosas que de verdad queríamos hacer. Y eso no es algo exclusivamente mío, no es algo que solo me pasa a mí o solo me pasa a ti, nos pasa a todos nosotros. Principalmente cuando ya tenemos la conciencia de que queremos servir a nuestro Dios. Y nuestro querido hermano, el apóstol Pablo, pasaba lo mismo y nos enseña cuando él escribe a los romanos. En el capítulo 7 nos enseña perfectamente sobre el pecado y sobre esta ley del pecado. Y quiero invitarte a partir del versículo 14 que nos dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cada uno de nosotros que hemos sido vendidos al pecado, que el pecado ha dominado en nuestros cuerpos físicos y pasando para nuestra alma, para la personalidad, y está arraigado en nosotros el cometer el pecado. Y si el pecado mora en nosotros, cada día debemos hacer morir este pecado, estos deseos pecaminosos en nosotros. El hacer el bien está en mí, o el querer hacer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Somos llevados a cometer las cosas que no nos gusta, que no nos agrada y que no agrada a Dios. ¿Y qué debemos hacer entonces? Acercarnos a Dios a cada día, alimentarnos de Él, alimentarnos de su palabra, llenarnos de Él para tener fuerza, para decir que no al pecado. ¿Por qué? Porque Él ya no es Señor más sobre nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, hemos entregado nuestra vida a Dios y ya no es el pecado que reina en nosotros. Aunque Él mora en nosotros, en esta carne corrompida, y estamos en un proceso de santificación y de preparación para la eternidad, porque ya cuando estemos con Cristo, ya todo eso será parte de un pasado que no nos guiará ya no seremos guiados por el pecado, sino que viviremos la plenitud de la santidad que Cristo nos habrá concedido cuando estemos con Él. En este día vivamos el favor de Dios y combatamos al pecado. No permitamos que Él domine nuestras vidas, porque Él ya no es Señor. Ya en nuestra vida debe reinar nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Oremos juntos al Señor en esta mañana. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu presencia en oración. Y en estos breves minutos de meditación en tu palabra entendemos, Señor, que somos pecadores. Y por más que te buscamos, el pecado no abandona nuestros cuerpos, Señor. Pero claro, está en nosotros la decisión de ser siervos del pecado o no, de someternos a Él o someternos a ti, Señor. Danos gracia a cada día para andar conforme Cristo nos ha enseñado. Danos gracia a cada día para renunciar al pecado y la maldad. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa, plena e irreprensible en tu presencia. Haciendo morir el pecado, Señor, y no permitiendo que Él domine sobre nosotros. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Y pedimos tu
su intervención en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, dando un domingo de victoria, de mucha paz y bendiciones a todos en el nombre glorioso de Cristo Jesús.